Muy buenos días a todos, gracias por unirse el día de hoy a nuestro webinar. Vamos a conversar un poco de cómo modernizar sus aplicaciones Windows en AWS. Mi nombre es Gastón Lyon, soy arquitecto de soluciones en AWS. Antes de empezar, me gustaría comentarles un poco de la dinámica del webinar. Vamos a tener una presentación de 45 minutos, después de lo cual vamos a tomar 15 minutos para responder las preguntas que vayan surgiendo de parte suya durante la presentación. Para esto les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas a través de la plataforma. Hay una sección de preguntas y respuestas. Finalmente vamos a tener una encuesta a través de la cual mejoramos este tipo de webinars para que se ajuste más a sus necesidades, que les pedimos por favor la llenen. Iniciando un poco, me gustaría definir cómo vemos desde AWS la modernización de aplicaciones. Para nosotros, la modernización es el proceso de transformar progresivamente aplicaciones e infraestructura de legado para extenderla en servicios nativos de nube de mayor valor. A través de esto, queremos habilitar nuevas capacidades de negocio, acelerar la innovación y reducir la deuda técnica. Y esto surge de nuestro entendimiento de los retos clave a los que se están enfrentando las organizaciones de TI en este momento. Uno de estos retos es la innovación. ¿Cómo incrementamos la tasa a la que una compañía innova a través de mover su infraestructura hacia la nube, lo cual va a bajar esa necesidad para dedicar recursos al mantenimiento de infraestructura y servidores, habilitando estos recursos para crear nuevas aplicaciones para el negocio? ¿Cómo enfrentamos el aumento de costo de mantenimiento de las aplicaciones de legado? Utilizando la infraestructura de cloud, se va a pagar por el valor y va a dejar de incurrir esos costos de capital asociados con la renovación de hardware. También el usar en nube servicios gestionados puede reducir la cantidad de administración que se necesita comparado con la infraestructura on-premises. Otro reto es el escalamiento. ¿Cómo puedo lograr escalar la infraestructura para llegar a los objetivos de negocio? Las aplicaciones que son un poco más antiguas son un poco más difíciles de escalar, ya que en general están creadas para un único servidor o para un clúster de tamaño fijo de servidores. La modernización de estas aplicaciones puede habilitar una facilidad de escalamiento para estas aplicaciones. La deuda técnica siempre es algo que está en nuestra cabeza, es un reto real para las organizaciones. Estas aplicaciones que pueden funcionar bien, lo suficientemente bien para un objetivo de negocio, pero que se han vuelto viejas en infraestructura, en middleware, en, digamos, sus requisitos, eventualmente estas aplicaciones se van haciendo cada vez más difíciles de adaptar a los requisitos cambiantes de negocio y va decrementando el valor que le dan al negocio, lo cual eventualmente nos va a llevar simplemente a empezar a comprar versus evolucionar con estas aplicaciones. Obviamente, todos estos cambios deben estar en un marco de seguridad y resiliencia operativa. Y finalmente, uno de los retos grandes es cómo proveer desempeño y fiabilidad en estas aplicaciones cuando aumento la carga en un escenario dinámico, cuando tengo desde afuera, por ejemplo, más clientes de los que usualmente llegan. De esto estamos escuchando de nuestros clientes, bueno, cómo empiezo a modernizar, qué herramientas, cómo modernizo mis cargas de trabajo y cómo puedo reducir los costos asociados a estas cargas de trabajo de Microsoft. Para eso, inicialmente me gustaría comentarles sobre que Windows en AWS es probablemente una de las mejores opciones que tienen para iniciar este camino de modernización. Windows ha estado ocurriendo en AWS por más de una década. Tenemos casi 2 veces más instancias de servidores Windows que el próximo proveedor más grande de nube. Nuestra experiencia en aplicaciones Windows nos ha llevado a ganarnos la confianza de los clientes y de las empresas para utilizar Amazon Web Services como su nube de confianza para estas cargas de trabajo Microsoft. ¿Por qué usar AWS para cargas de trabajo Windows? Bueno, una de las primeras cosas es la amplitud y la profundidad de los servicios.
AWS soporta el stack completo de Windows, incluyendo Active Directory, .NET, SQL Server, Visual Studio, etc. Y tenemos algunos servicios gestionados específicos para cargas de trabajo Windows, como servidores de archivos gestionados y también Active Directory gestionado. Nuestra confiabilidad y seguridad, tenemos una gran cantidad de lo que llamamos zonas de disponibilidad, lo que nos permite tener una infraestructura que es muy resiliente. AWS tiene aproximadamente unas 7 veces menos downtime comparado con otras nubes. Esto fue un estudio que hicimos en el 2018 y 2019. En AWS tenemos una gran cantidad de soluciones y de especificaciones de instancias de nube que le permiten a usted tener el mejor desempeño para sus cargas de trabajo sin tener que pagar por más cores, por ejemplo, de procesamiento de los que requiero. Tenemos que instancias que van de acuerdo a su necesidad. Al final, esto se traduce en un menor costo total de operación. De hecho, hay un estudio que hizo la International Data Corporation, IDC, en el 2019, que estima que la mayoría de clientes que se van a nube van a obtener un retorno de inversión del 442% en 5 años. Esto para las cargas de trabajo Windows en específico. Los clientes pueden traer sus licencias que ya tienen AWS o pueden facilitar la adquisición de licencias utilizando las instancias que tienen licencias incluidas. Tenemos más de 12 años en experiencia de innovación. Tenemos 12 años creando nuevas soluciones. Este es de pronto un mapa de las cosas que hemos creado desde 2008 para cargas de trabajo Windows en específico. Y como ven, no hay, una de las frases que utilizamos de AWS es que no hay algoritmo de compresión para la experiencia. Y de esto pues tenemos muchísima experiencia en todo tipo de cargas de trabajo, Windows o en otras. Entonces, bueno, esa surge la pregunta, ¿cómo comienzo este camino de modernización de aplicaciones? En primera medida, algo importante es identificar cuáles son mis cargas de trabajo. Usualmente vemos dos grandes patrones de cargas de trabajo. El primero es la aplicación web de 3 capas, usualmente corriendo pues, para aplicaciones Windows en IIS, escritas en ASP o en ASP.NET y utilizando una base de datos SQL Server para la persistencia de datos. Para estas aplicaciones, lo que nos impulsa desde el negocio para la modernización es cómo asegurar esa disponibilidad y escalabilidad cuando tengo stacks de aplicaciones de pronto un poco más antiguos, como ASP clásico, versiones más antiguas de SQL Server, versiones del .NET Framework anteriores, etcétera. Otro grande set de aplicaciones que vemos son estas aplicaciones cliente-servidor que se instalan en la estación de trabajo del empleado. Y para esta, uno de los retos grandes que estamos viendo es cómo asegurar la seguridad en un ambiente de trabajo remoto. Cómo asegurar la actualización de estas aplicaciones en un momento en el que tenemos a muchos de nuestros empleados trabajando desde casa y quizás nuestro software de gestión de estaciones de trabajo se ha vuelto un poco más complicado de utilizar debido a que no tenemos esta visión directa a través de la red, sino que nos estamos conectando a través de VPNs. Finalmente, este tipo de aplicaciones usualmente se hicieron bajo una presunción de una latencia baja entre el cliente que está instalado en la estación de trabajo del empleado y el servidor de aplicaciones o base de datos, por lo cual puede verse un poco degradada la experiencia de usuario cuando nos vamos a un esquema de trabajo remoto. Estas ambas tipos de aplicación usualmente interactúan con lo que llamamos middleware. El caso Windows tiende a ser el directorio activo para la autenticación de la aplicación, servidores de archivo o NAS para almacenamiento compartido y bases de datos SQL Server para la persistencia de datos. Dependiendo un poco de cada tipo de aplicación y cómo se utiliza en el negocio, va a surgir una diferente estrategia de modernización. ¿Cuáles son estas estrategias de modernización? Pues inicialmente, digamos que vamos a tener en este paso de migrar a la nube, la primera estrategia que es rehost. Rehost es muevo ese
cómputo que tiene la aplicación hacia la nube tal como está. Mapeo una máquina física o una máquina virtual hacia una instancia en la nube. Esto nos va a permitir facilitar la gestión de los recursos de la aplicación, ya que no vamos a tener que gestionar ese hardware subyacente y vamos a poder escalar de una manera más sencilla. Pero no vamos a tener quizás todos los beneficios del cómputo en la nube. La próxima estrategia es lo que llamamos replatform o cambio de plataforma. Es reemplazar algunos o todos los componentes de la aplicación con servicios gestionados. En esta vamos a mover, por ejemplo, el cómputo de la aplicación a servicios de cómputo gestionado, la base de datos a bases de datos gestionadas y así en general. Finalmente está el refactor, que es reescribir la aplicación para que esté completamente conforme a las tecnologías y arquitecturas nativas de la nube. En esta vamos a ver probablemente el mayor valor en traer la aplicación hacia la nube en términos de la escalabilidad, lo que llamamos reliability, etcétera, pero va a ser la estrategia más costosa en términos de tiempo y esfuerzo de migración, ya que vamos a tener posiblemente que migrar o reescribir algún del código fuente de la aplicación. ¿Cómo se ve esto para aplicaciones Windows? Bueno, la estrategia de rehost. Vamos a migrar a la nube, vamos a llevarnos nuestros servidores Windows a instancias de Windows en EC2, instancias que tienen instalado por dentro SQL Server en EC2 también. No vamos a tener que hacer cambios grandes en el código, de pronto algunas cadenas de conexión, cambios de IP, etcétera. Pero en esta estrategia el usuario opera toda la infraestructura. Es encargado de la instalación y parchado de sistemas operativos, el hacer backups, etcétera. En la segunda, replatform o cambio de plataformas, la estrategia para aplicaciones Windows va a ser primero contenerizar aplicaciones y enviar todo este middleware hacia servicios gestionados. Por ejemplo, en el tema de base de datos podemos irnos de una instancia de S2 o una máquina física utilizando SQL Server hacia un servicio gestionado como RDS para SQL Server. En este caso no vamos a tener que hacer cambios mayores a la arquitectura de la aplicación, simplemente vamos a bajarnos esa carga administrativa utilizando servicios gestionados. Finalmente, vamos a tener la estrategia de la reescritura del código o el refactor, que esto nos trae una bonita oportunidad para movernos a open source como servicio de hosting. Por ejemplo, para aplicaciones .NET implica un movimiento hacia .NET 5, que es la nueva versión de .NET, en la cual vamos a tener soporte para correr sobre Linux. Igualmente, empezar a reescribir nuestra capa de datos hacia soluciones hechas específicamente para la nube, como son bases de datos relacionales como Aurora o diferentes bases de datos no relacionales. Por ejemplo, bases de datos de grafos, bases de datos llave, valor, etcétera, que se adaptan un poco más cada una a las necesidades puntuales de cada una de las secciones de nuestra arquitectura. Empecemos entonces a ver cómo modernizar una aplicación de 3 capas en primero la estrategia de rehosting. ¿Cómo se vería esto? Pues teníamos una arquitectura anterior y lo que hemos hecho es migrar esta arquitectura hacia lo que llamamos instancias dentro de AWS. Solamente con hacer esto vamos a ver algunas ventajas. Primero, acá podemos utilizar lo que llamamos grupo de autoescalamiento para empezar a poder escalar dinámicamente esas aplicaciones de acuerdo a la carga que estén sosteniendo. Puede ser carga de peticiones, puede ser carga de los recursos de la instancia física. Entonces lo que haríamos es nuestro front-end o nuestro clúster de servidores de front-end lo hacemos parte de un grupo de autoescalamiento y lo mismo con los servidores de aplicación para que puedan responder mejor a esas cargas que vienen del exterior. Adicionalmente, otra de las ventajas que vamos a tener moviéndonos hacia este tipo de arquitecturas es el poder desplegar en diferentes zonas de disponibilidad de AWS. ¿Qué es esto de zonas de disponibilidad? Bueno, una zona de disponibilidad dentro de AWS es uno o más centros de datos que están dispersos geográficamente uno de otro. Entonces, si tengo zona de disponibilidad 1 y zona de disponibilidad 2, van a estar a una distancia tal que una, por ejemplo, inundación, desastre natural, no vaya a afectarlos a ambos al tiempo y utilizan proveedores de internet aparte y asimismo potencia aparte. Por lo cual la probabilidad de que caiga ambas zonas de disponibilidad al tiempo es muy baja.
Eso se traduce en una mayor disponibilidad de nuestra aplicación. Sin embargo, esta estrategia viene con sus retos también. Es primero, cómo puedo migrar estos servidores hacia la nube sin tener que reinstalar todas estas aplicaciones que tengo dentro de ellos. Y finalmente, qué pasa cuando tengo sistemas operativos que están fuera de soporte por parte del fabricante, en este caso Microsoft. Para el primer reto, podemos utilizar herramientas como Cloud Endure para migrar estos servidores en vivo hacia AWS. Cloud Endure es un servicio de AWS que lo que hace es instalas dentro de tu on-premises un agente en los servidores. Este agente va enviando los bloques de disco hacia AWS, los bloques de disco de los servidores, y los va manteniendo en un esquema de sincronización. Esto lo que va a permitir es eventualmente hacer un failover y seguir en nube con el servidor como lo teníamos hace unos minutos en el data center. Adicionalmente, esto puede ser parte también de una estrategia de DRP. No es solamente una herramienta que se utiliza para migraciones, puede ser también utilizada para mantener una copia de standby de mi infraestructura de cómputo dentro de AWS. El otro reto que vamos a tener que afrontar cuando estamos haciendo estas migraciones hacia la nube es qué pasa cuando tengo sistemas operativos que están por fuera ya de soporte por parte del fabricante. Estamos hablando de sistemas operativos como Windows 2003, 2008 y 2008 R2. En este caso, el reto usualmente es que puedo tener aplicaciones que dependen de una versión específica de ese sistema operativo y que no están corriendo o que no pueden correr dentro de las versiones que actualmente están soportadas. Un ejemplo de esto es qué pasa cuando tengo una base de datos que depende de que el servidor sea SQL Server versión 2000 que corrió hasta Windows 2003 solamente. ¿Cómo puedo migrarla a un ambiente de nube? Para esto, entendiendo que es una necesidad que tienen algunos de nuestros clientes, hemos creado EMP. EMP lo que hace es empaquetar esta aplicación con unos componentes que llamamos el paquete de compatibilidad, que lo que hacen es cuando esta aplicación hace algunos llamados a los APIs de Windows, vamos a interceptarlos y reescribirlos con una versión que sea compatible con el sistema operativo actual, moderno. Adicionalmente, vamos a aislar estas aplicaciones para que corran una aparte de otra en caso de que tengamos múltiples frameworks o múltiples aplicaciones corriendo en un mismo servidor. Finalmente, lo que nos lleva a esto es a solventar algunos de los problemas de incompatibilidad con el sistema operativo más moderno que tienen las aplicaciones que son un poco más antiguas. Entonces, estas son algunas de las herramientas que tenemos para facilitar esta estrategia de rehosting. Digamos que esta es posiblemente la más sencilla, nos lleva a un valor muy rápido. Digamos que no necesitamos proyectos muy grandes para mirar una aplicación en un esquema de rehost. Ahora, la próxima estrategia es el cambio de plataforma o replatform. ¿En qué consiste esto? Pues es reducir el costo de administración de la infraestructura de parcheo, backup, etcétera, cambiando estos componentes de la aplicación, algunos, por servicios gestionados. Por ejemplo, en este caso, digamos, en esta versión de la aplicación, lo que estamos haciendo es, inicialmente, vamos a atacar el middleware. Pasamos de, por ejemplo, el servidor de base de datos, versión gestionada por nosotros, a uno gestionado por AWS. Nuestro directorio activo, también podemos utilizar una versión gestionada y finalmente nuestros archivos compartidos, nuestro NAS por así decirlo, podemos llevarlo a lo que llamamos FSx, que es un servicio de file servers en Windows. Nuestra aplicación en sí la podemos llevar a contenedores y ahorita vamos a conversar un poco de esto, pero contenedores es una capa de virtualización un poco más alta que la de virtualización de una máquina completa y nos permite correr múltiples versiones aisladas de estas aplicaciones dentro de un mismo servidor. Adicionalmente, cuando utilizamos estos contenedores en un servicio gestionado como el servicio SS de AWS, que es un orquestador de contenedores, lo que podemos hacer es empezar a dejar atrás esa administración del sistema operativo de estas máquinas.
¿Cómo inicio este camino? Pues empecemos un poco con los componentes de middleware. Inicialmente es cómo cambio el directorio activo de plataforma. Tengo dos caminos. Uno es pasarnos a un directorio activo completamente gestionado por AWS que se llama Manage AD. Y el otro es utilizar un conector para pegarnos a nuestro directorio activo que está de vuelta on-premises. Estos ambos servicios son servicios gestionados en los cuales usted no tiene que preocuparse por el parcheo o disponibilidad de la arquitectura de directorio activo, ya que van a estar en alta disponibilidad por defecto. ¿Cómo se ve esto un poco? En el Microsoft AD gestionado por AWS, lo que tenemos es una nueva instancia o un nuevo directorio en nube. Este lo podemos conectar a nuestro directorio actual en Data Center a través de una confianza, un trust entre los dominios. Y lo que haríamos es que todas nuestras aplicaciones dentro de la nube se autentican contra este directorio activo. Esto tiene unas ventajas, es infraestructura completamente gestionada por AWS, se puede integrar con sistemas de autenticación única, de SSO, y por defecto te brinda una alta disponibilidad, dado que va a desplegar controladores de dominio en más de una zona de disponibilidad dentro de AWS. Utilizando esto, si tengo máquinas virtuales o instancias dentro de AWS, puedo automatizar esa unión al dominio de esas máquinas. La otra opción en caso de que no quiera tener un directorio nuevo es simplemente utilizar el conector de AD. Lo que hace es permitirnos conectar nuestras aplicaciones o cargas de trabajo en la nube para autenticarse directamente contra un controlador on-premises. Esto tiene mucho sentido en el aspecto en que ya tengo muchísimas aplicaciones que voy a migrar que están interactuando directamente con mi dominio y no quiero reemplazar ese componente de la autenticación. No quiero cambiar el dominio al que están unidas, sobre todo cuando estoy haciendo una migración directa hacia la nube. Entonces, esas son dos opciones para, dentro de AWS, reducir ese costo de gestión del directorio activo. Eso por el lado de identidad. Ahora, en el lado de servidores de archivo compartidos, y llamamos usualmente NAS, file shares, etc., lo que podemos hacer es migrar a un servicio gestionado como FSX para Windows. Este es un servicio que también viene con alta disponibilidad. Es un servicio para crear file shares directamente dentro de la nube y solamente voy a pagar por el storage que voy aprovisionando. Las copias de seguridad, parchado, la alta disponibilidad, todo eso viene inmerso al servicio. Aquí un poco es cómo hago ese cambio desde mi actual servidor de archivos o mi NAS actual hacia AWS. Tenemos un servicio que va a permitir de una manera muy fácil hacer esa sincronización. Se llama AWS Data Sync. Y lo que hace es se conecta on-premises a el sistema de archivos compartidos actual, que puede ser servidores Windows o una NAS, a través del protocolo SMB y hace una sincronización de todos estos archivos hacia Amazon FSx. Estamos utilizando el mismo protocolo al final y no estamos teniendo cambios en la arquitectura de la aplicación. Ya un poco yendo más adelante es qué hago con este servidor de base de datos. Para el servidor de base de datos, pues digamos que el inicial en una estrategia de rehost, lo que vamos a hacer es simplemente sincronizarlo contra una versión en nube en EC2 y hacer un cutover y cambiar hacia volver esa a la productiva. O puedo, en una estrategia de replatform, irme a un servicio gestionado como lo es Amazon RDS para SQL Server. ¿Qué ventajas me trae utilizar este servicio gestionado? Bueno, puedo olvidarme de ese parchado del sistema operativo, actualizaciones, de esa estrategia de backup de mis bases de datos. Todo esto, digamos que ya va a venir gestionado directamente por el servicio. Entonces, es algo que es muy provechoso para hacer esta migración desde ya sea una instancia de AWS o desde una base de datos actual on-premises. Podemos utilizar DMS, el Database Migration Service de AWS, que es otro servicio un poco parecido a DataSync, que lo que permite es sincronizar una base de datos a través de diferentes servidores. En este caso lo que haríamos es, cogemos nuestra base de datos actual que está on-premises o en EC2 y la sincronizamos hacia una base de datos en RDS.
En este caso, eventualmente vamos a tener un punto en el que hacemos un cutover, redireccionamos nuestra aplicación a esta nueva versión de la base de datos y ahí empezamos ya a dejar atrás esta base de datos de legado y utilizar simplemente un servicio gestionado de base de datos. Ahora viene el tema importante y es, bueno, ¿cómo voy a reempaquetar las aplicaciones que tengo corriendo en mi data center? Una de las muy buenas estrategias es llevarla a contenedores. Contenedores es una forma de empaquetar software en una versión estándar que tiene tanto el código de la aplicación, sus binarios, como las dependencias que tiene y que lo que nos va a permitir es pasarnos de una manera repetible y sencilla de un entorno de cómputo a otro. Lo que se crea al final es una imagen ligera, completamente standalone y ejecutable que incluye todo lo que se necesita para correr la aplicación. Código, el runtime, digamos para .NET por ejemplo, algunas herramientas de sistemas, librerías, settings, etcétera. ¿Qué va a permitirnos esto? Tener un ambiente unificado de desarrollo, calidad y producción. Esto minimiza el riesgo en hacer actualizaciones dentro del código de la aplicación debido a que vamos a poder tener un ambiente de pruebas exactamente igual al ambiente en el que va a correr la aplicación en productivo. Esto minimiza el riesgo en actualizar el código de las aplicaciones. Utilizando contenedores vamos a poder utilizar servicios para la orquestación, es decir, para correr estos contenedores como SS. SS es el Elastic Container Service de AWS que te permite solamente preocuparte de qué tengo dentro de esa imagen, cómo es mi aplicación y sus dependencias, y no del sistema operativo, del escalamiento, etcétera. Todo esto será gestionado por AWS. Uno de los temas importantes es saber que podemos utilizar contenedores Windows dentro de SS para correr sus aplicaciones web. Este empaquetamiento sabemos que no es fácil, por lo cual hemos desarrollado algunas soluciones. Una de ellas es App2Container, que lo que va a permitir es escanear nuestro servidor de aplicaciones para aplicaciones ASP.NET, va a hacer todo este empaquetamiento de manera automática, crear un contenedor y eventualmente va a llevarnos a dejarnos desplegar este contenedor en alguno de los servicios de AWS o incluso en un servidor con Docker local. Esto no va a requerir cambios en general de nuestra aplicación, de pronto una que otra cadena de conexión y lo que vamos a tener es un flujo de trabajo para rápidamente contenerizar nuestras aplicaciones Windows. ¿Cómo funciona esto por dentro un poco? Pues inicialmente vamos a tener nuestro servidor, ahí vamos a instalar la aplicación App2Container que va a descubrir todos los sitios de ASP que se pueden contenerizar. Vamos a seleccionar el sitio que queremos contenerizado. La aplicación va a hacer un análisis de dependencias y de configuración del servidor web, hacer algunas actualizaciones de las cadenas de conexión de bases de datos, va a extraer todo lo que necesitamos para contenerizar la aplicación y va a crear dentro de S3, nuestro almacenamiento de objetos, va a crear todo un bucket con artefactos con los cuales dentro de AWS en un servidor que tenga de EC2 que tenga Docker instalado, vamos a poder correr una versión containerizada de la aplicación que vamos a poder llevar a algo como un Container Registry, por ejemplo ESR, también podría ser uno como Docker Hub, por ejemplo, y adicionalmente vamos a poder pasarla ya de una productivo a ECS o EKS, nuestros servicios de gestión de contenedores. Entonces, esta es nuestra perspectiva. En general, digamos que las aplicaciones que vamos a tener corriendo en tecnologías como ASP o ASP.NET van a ser muy fácil de llevar a una estrategia de contenedores utilizando, por ejemplo, esta herramienta App2Container. Y esto, digamos que es nuestra perspectiva de cómo cambiar de plataforma aplicaciones de 3 capas. Entonces, para recapitular un poco, la base, los servicios de middleware los llevamos a servicios gestionados y las aplicaciones las reempaquetamos como contenedores de Windows que podemos desplegar en AWS para aprovechar un poco más nuestro licenciamiento de servidores, ya que podemos poner múltiples contenedores dentro del mismo hardware y tener facilidades también en el escalamiento de la aplicación, dado que un contenedor puede lanzarse más rápido que crear un nuevo servidor para escalar horizontalmente. Ahora,
Pasemos un poco a aplicaciones cliente-servidor. Y estas, el reto va más de, o digamos que el reto ha surgido un poco más durante la pandemia. Es cuando tengo aplicaciones cliente-servidor, estas usualmente se hicieron bajo una premisa inicial. Y esa premisa es que la aplicación cliente está en la misma red del servidor de aplicaciones o de la base de datos. Algunas de estas hacen consulta directamente a una base de datos sin tener que pasar por un servidor de aplicaciones. Y el reto de esto es que son protocolos que usualmente son bastante chatty. Es decir, tienen unas conversaciones bastante amplias entre servidor y base de datos o servidor, cliente y base de datos o cliente y servidor de base de datos. Y esto lo que crea es que son muy dependientes a la latencia que tengo en la conexión. ¿Cómo puedo habilitar estas aplicaciones cliente-servidor en un esquema de trabajo en casa sin depender de VPNs? Es un reto que estamos viendo ahorita. ¿Cómo las mantengo al día? Sobre todo cuando las herramientas de gestión usualmente asumen que tengo a mis clientes conectados en la misma red. Gestión central de aplicaciones, ¿cómo la hago? ¿Y cómo puedo, sobre todo, asegurar la privacidad de mis datos corporativos en el contexto de que muchos de los usuarios se están yendo ahorita a un esquema de bring your own device o están trabajando desde redes que no están aseguradas como la red de su casa? Para esto, digamos que una de las estrategias que vemos dentro de AWS es colocar estas aplicaciones, tanto clientes como servidores, dentro de AWS. Para eso hemos desarrollado Upstream. Upstream es un servicio de streaming de aplicaciones que es completamente gestionado, autoescalable y no persistente. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que lo que vamos a tener al final es que vamos a crear una imagen maestra con las aplicaciones que quiero proveer a mis usuarios finales. Estos se van a conectar a un portal web a través del cual van a tener solamente acceso a la pantalla de la aplicación, o puedo habilitar opcionalmente también el llevar y traerme archivos desde la aplicación. Pero, ¿cuál es el valor de negocio de esto? ¿Qué pasa cuando tengo aplicaciones que utilicen, por ejemplo, versiones antiguas de Java, o que requieran conectividad de red muy rápida entre el cliente y la aplicación o el servidor? O por ejemplo, cuando tengo aplicaciones que dependen de conexión a servicios que tengo dentro de mi data center o dentro de mi nube, pero no quiero tener que gestionar VPNs de todos mis usuarios para que se conecten a estas aplicaciones. Para eso podemos utilizar Upstream. Básicamente se ve de esta manera. Vamos a tener una flota de servidores Windows en los cuales nuestros usuarios a través de un servidor web van a poder iniciar sesión. Esos servidores van a tener puntos de finalización o tarjetas de red dentro de mi red dentro de AWS, por lo cual van a poder acceder directamente a mis servidores de aplicación, servidores de archivo, bases de datos, etcétera, sin tener que enfrentarse a la latencia de estar remotamente a través de una VPN, por lo cual vamos a tener una mejor experiencia para este usuario final. En ambos tipos de aplicación, tanto de 3 capas como las cliente-servidor, siempre vamos a tener la opción de hacer el refactor o de reescribir la aplicación para aprovechar en completo todos los beneficios de cloud computing. En general, estamos viendo que muchos de nuestros usuarios tienen o utilizan como base para la creación de sus aplicaciones el framework de .NET. Hablemos un poco de cómo evoluciona este framework.NET. En general teníamos hasta 2012 una serie de un framework que era completamente basado en Windows. En el 2015 más o menos, Microsoft creó lo que llaman .NET Core. .NET Core es una versión multiplataforma del framework.NET que corre tanto en Windows como en Linux como en Mac OS. Y esto tiene un tema supremamente importante, y es en el 2019 vimos la última evolución del framework.NET que se llama 4.8. Y de acá en adelante todas las nuevas versiones de .NET están basadas en la versión multiplataforma. Empezando por lo que salió como .NET 5.0. ¿Cuáles son las ventajas que me trae modernizar, o por qué queremos modernizar a estas nuevas versiones de .NET?
La primera es que vamos a poder utilizar Linux para correr aplicaciones basadas en .NET 5.0 o .NET Core. Podemos también migrar a arquitecturas serverless y este movimiento hacia hosting en Linux nos permite eliminar ese licenciamiento de Windows. Ahora, no es, digamos, un movimiento lateral, es un movimiento hacia el futuro, porque Microsoft ha deprecado el framework.NET, el que era solamente para Windows, y ha dicho que de ahora en adelante el framework que va a obtener actualizaciones va a ser .NET 5.0, que es la versión que es multisistema y multiprocesador. Finalmente, el movernos hacia Linux para hostear estas aplicaciones .NET nos permite aprovechar procesadores ARM, ARM. Estos están presentes dentro de las instancias basadas en Graviton, que es nuestro procesador propio dentro de AWS, y esto va a ofrecer un mejor costo, hasta un 40% mejor radio entre costo y desempeño comparado con los procesamientos Intel. Entonces realmente el reescribir nuestras aplicaciones hacia .NET Core o .NET 5, digamos que va a traernos muchas posibles ganancias dentro de nuestra plataforma. Sin embargo, el portar a .NET Core pues, no es tan sencillo. Vamos a tener algunas dependencias de paquetes y de librerías que son incompatibles con la versión nueva de .NET. Usualmente va a ser un poco difícil entender este esfuerzo de migración y vamos a tener que hacer un trabajo manual para realizar ya el despliegue. Finalmente, a veces viniendo de un mundo muy Microsoft, no tenemos un conocimiento muy táctico de cómo desplegar en Linux, en contenedores, etc. Para esto ponemos a su disposición el Porting Assistant for .NET, que es una herramienta de AWS que te permite escanear tu aplicación, todo el código fuente de una aplicación basada en .NET Framework, encontrar cuáles APIs, cuáles paquetes no son compatibles, crear un assessment de compatibilidad, sugerir reemplazos para las librerías que sabemos están soportadas en la versión core de .NET y provee asistencia, actualización de paquetes, de referencias dentro del código. No es una herramienta completamente automatizada en la que tú le das pues la aplicación en framework y te la pasa directamente a .NET. Es una herramienta que te permite facilitar esta migración de las aplicaciones, digamos que quitando algo de este trabajo manual para reescribir. Y una vez tenga mi aplicación en .NET Core, en la versión multiplataforma, ahí ya puedo empezar a pensar en cómo modernizar hacia esquemas serverless, esquemas en los que yo no gestiono servidores dentro de la nube. ¿Qué ventaja me trae? Pues por un lado, en general voy a tener un escalamiento automático, un esquema de pago por uso, no va a requerir administrar o aprovisionar esta infraestructura manualmente y van a venir en general estos ambientes serverless con tolerancias a fallos y alta disponibilidad ya preempaquetado. En AWS tenemos dos servicios de cómputo serverless que son relevantes para estas aplicaciones basadas en .NET. El primero de ellos es AWS Lambda. Lambda es un servicio que te permite ejecutar código en respuesta a diferentes eventos. Son ejecuciones de código de corta duración, de menos de unos 15 minutos. Soporta .NET Core. Y Fargate es la versión serverless de los contenedores, los cuales podemos tener tareas de larga duración, servidores web sin ningún problema. Es compatible con el código existente de .NET Core y puede orquestar diferentes contenedores. La diferencia un poco entre lo que habíamos presentado antes, contenedores basados en Windows, en SS, es que allá vamos a tener un cluster de cómputo, mientras que en Fargate solamente vamos a pagar por la ejecución de uno o n contenedores en total. ¿Cómo se ve esto un poco? Pues cuando nos pasamos aplicaciones.NET a contenedores, lo que vamos a terminar teniendo es una serie de contenedores hosteados en Fargate que interactúan con una o más bases de datos gestionadas, que pueden ser SQL Server en RDS, o podemos ya migrar a otras bases de datos como Elasticsearch, DynamoDB, etcétera, que son bases de datos que son un poco más específicas para un propósito. Esto lo ponemos detrás de un balanceador de carga y podemos hacer hosting de los contenidos estáticos de la aplicación en un CDN como CloudFront.
Cuando nos pasamos a un esquema de funciones como servicio, vamos a tener algo similar. Lo que tenemos por detrás es una serie de microservicios que se exponen a sí mismos como unos APIs escritos en AWS Lambda, que van a interactuar con mi capa de datos, que puede ser bases de datos basadas en RDS como SQL Server o bases de datos no relacionales como DynamoDB. Estos APIs usualmente son consumidos desde de aplicaciones web estáticas que se almacenan en un almacenamiento de Amazon S3, por ejemplo. Finalmente, pasarme a una base de datos empresarial de costo menor, como lo es Aurora. Aurora es nuestra base de datos creada dentro de AWS. Es un servicio compatible con MySQL, que está creado para utilizar y explotar las infraestructuras de nube. Combina el performance, el desempeño y disponibilidad de las bases de datos empresariales clásicas con la simplicidad de las bases de datos open source. Eso en Aurora vas a obtener 5 veces el throughput de MySQL o 3 veces el throughput de PostgreSQL. Puedes escalar hasta múltiples réplicas de lectura, obtener esquemas de alta disponibilidad. Digamos que esto te puede llevar simplemente el reescribir tu base de datos desde SQL Server hacia un esquema como Amazon Aurora a tener un performance muy similar a un costo muchísimo menor, con toda la robustez que tienen este tipo de bases de datos diseñadas directamente para la nube. ¿Cómo hago esa migración? Pues por un lado voy a tener que hacer una conversión del esquema de mi base de datos hacia el de Aurora, que es un esquema parecido a los de las bases de datos Postgres. Inicio utilizando lo que llamamos el Schema Conversion Tool para convertir ese esquema, para, digamos, mostrar qué son los procedimientos que debo reescribir. Y una vez tenga todo el esquema creado del lado nube, pues puedo simplemente empezar a migrar mis bases de datos a través del Database Migration Service hacia Aurora. Un poco para recapitular cuáles son los beneficios que nos trae cada uno de estos pasos de migración. Bueno, en la primera de estas estrategias, que es de pasar de .NET a contenedores, vamos a tener una mayor facilidad de actualizaciones, mayor performance. Puedo hacer algo de cambio de tecnologías hacia open source. Si corro estos contenedores en Linux utilizando .NET Core. En la otra, que es empezar a reescribir hacia serverless, voy a obtener una reducción de costos entre el 50 y el 80%, una mayor escalabilidad, flexibilidad, y voy a reducir el tiempo a paso a producción. Más que todo porque cuando adquiero una versión serverless de mis aplicaciones como una metodología de desarrollo, voy a tener no monolitos, sino aplicaciones creadas en microservicios que se pueden desplegar de manera independiente. Y a nivel de la capa de datos, el pasar de SQL Server a Aurora, voy a poder aprovechar una base de datos nativa a la nube y voy a eliminar el costo de licenciamiento de Windows y de SQL Server. Otra opción que podemos utilizar y aprovechar es pasarnos de SQL Server en Windows hacia SQL Server en Linux. Y esto lo que nos va a permitir es obtener el mismo performance, el mismo motor de base de datos. No tengo que hacer reescritura de código, pero voy a eliminar el costo de licenciamiento de Windows. Dicho todo esto, eso era un poco de lo que les quería comentar. Me gustaría ahora tomar este espacio para responder las preguntas que pudieran tener, y quería recordar, vamos a al final hacerles llegar una encuesta de cómo percibieron este webinar para que nos dejen saber sus opiniones. Muy importante para nosotros que nos digan que están viendo de estos webinars, en qué podemos mejorar para que cada vez sean mucho más amigables y mucho más de acorde a sus necesidades. Dicho esto, les agradezco muchísimo el tiempo y la atención que han prestado y empecemos a responder sus preguntas. Muchísimas gracias.